Bien, vamos a comenzar la clase de hoy y lo vamos a retomar desde el ejercicio que quedó pendiente de la clase anterior. Como ustedes recordarán, la semana anterior habíamos iniciado el tema de señales, clasificación de señales, revisión de sus propiedades, clasificación, y habíamos revisado las señales senoidales continuas y discretas en el tiempo. Bien, justo nos habíamos quedado aquí en esta parte de revisar las características de una señal discreta en el tiempo. Bien, habíamos visto sus propiedades, que son estas que están aquí, y quedó pendiente de realizar unos ejercicios sobre análisis de periodicidad. Voy a retomar de esta parte de aquí para después continuar con el tema que nos corresponde en la semana de hoy. Y lo voy a retomar desde aquí por el hecho de que esto forma parte del deber que ustedes ya deben estar realizando, deber número 1. Entonces, como no se hizo ejercicio de esta parte, vamos a hacer unos ejercicios de esta parte. Les pido por favor que presten mucha atención porque este es la parte práctica de todo lo que vimos en la clase anterior y que se va a evaluar tanto en el deber como en la primera evaluación que tendríamos en la semana 8. Esto forma parte de la primera evaluación. Entonces, retomando un poquito de lo último que vimos sobre las propiedades de las señales discretas en el tiempo, lo voy a poner en grande. Bien, retomando un poquito sobre las señales discretas en el tiempo, habíamos dicho que cumplían con las siguientes propiedades. Bien, toda señal discreta en el tiempo que sea evaluada en un instante n más n mayúscula, donde n mayúscula representa el período fundamental de la señal, es decir, el intervalo de tiempo para el cual la señal se repite, bien, cada vez que transcurre ese intervalo n. Bien. Es lo mismo que lo que se utiliza en señal continua como T mayúscula, que es el periodo de la señal. Bien, aquí se representa con la letra n mayúscula. Porque recuerden que el instante de tiempo en señal discreta se representa con la letra n minúscula, ¿ok? Entonces, toda señal que cumpla con esta condición, es decir, evaluada en un instante n más n mayúscula y vuelva a ser igual a la señal x evaluada en n, entonces se dice que la señal es periódica. Ok, para demostrar eso, se toma como base la señal senoidal básica. Recuerden que la señal senoidal básica tenía la forma A por el coseno de omega por n más teta. Entonces, lo que se ha hecho aquí es sustituir esto, la variable n, por n mayúscula más n. Y para demostrar que son iguales, tiene que ser igual a esta parte que está aquí, a 2pi por f sub 0 por n. Recuerden que 2pi por f sub 0 por n, bien, o mejor dicho, 2pi por f sub 0, es lo mismo que la frecuencia angular, pero expresada en valor de la frecuencia lineal. La frecuencia angular se expresa en hertz y la frecuencia lineal, la frecuencia angular se expresa en radianes y la frecuencia lineal en hertz. Omega es igual a 2pi por f, que es lo mismo que está aquí. Entonces, para hacer la demostración, bien, cogemos esta señal básica de la señal senoidal, la expresión general, sustituimos n por n mayúscula más n, y tiene que ser igual a esta misma señal, pero evaluada simplemente en n. ¿Ok? Bien, para que estas dos cosas sean iguales, el término de la izquierda y el término de la derecha sean iguales, tiene que cumplirse esta condición de aquí. Es decir, que 2pi por f sub 0 por n tiene que ser igual a 2k por pi. Bien, 2k por pi. ¿Qué cosa es k? Un factor de multiplicación cualquiera. Un factor de multiplicación cualquiera. Si ahora nosotros cogemos y cancelamos este 2 y esta pi, la cancelamos con este 2 que está aquí,
y esta pi que está aquí, observen que puedo despejar el valor de K o de F sub 0. Y eso fue lo que se hizo aquí, despejar el valor de F sub 0. Bien, entonces si despejo F sub 0, N mayúscula pasa dividiendo para el término contrario y me queda que F sub 0 es igual a K sobre N. Entonces, en conclusión, lo que se concluye aquí es que para que la señal sea periódica, su frecuencia, la frecuencia, tiene que ser un número racional. Observen que es un número formado por un numerador y un denominador. Esto se le denomina número racional o fraccionario. Bien, ahora, ese número racional tiene que estar formado por la relación entre dos números enteros. K es un número entero y N mayúscula también es un número entero. La otra condición que tienen que cumplir es que K y N tienen que ser números primos relativos entre sí. ¿Qué son los números primos? Los números primos son aquellos que son divisibles para sí mismos y para uno. Bien, son divisibles solamente para uno y para sí mismo. Es decir, que estos tienen que ser dos enteros y además tienen que ser primos relativos entre sí. Bien, entonces, para que una señal discreta en el tiempo sea periódica, la primera condición que tiene que cumplirse es que su frecuencia se establezca como la relación entre dos números enteros. Bien, y que esos números enteros sean primos relativos entre sí. ¿Ok? Primera cosa. Ahora vamos a ver otra parte de las propiedades. Bien. Otra parte de las propiedades me dice lo siguiente. Dice, las señales senoidales discretas en el tiempo cuya frecuencia están separadas un múltiplo entero de 2pi son idénticas. Es decir, que si yo consigo un múltiplo que multiplicado por 2pi me vuelva a dar la frecuencia central de la señal, entonces se dice que la señal es periódica. O en otras palabras, la señal se repite cada un múltiplo entero de 2pi. Ahora bien, ¿cómo se calcula ese múltiplo? Eso es lo que vamos a revisar ahora. Miren, aquí hay un ejemplo de lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior. Por ejemplo, me dan un ejemplo de frecuencia F1. Dice 31 sobre 60. Ok, 31 y 60 son números enteros. Sí, ¿verdad? Son números enteros. Ahora, 31 y 60 son primos relativos entre sí. ¿Alguien me puede responder eso? Pueden activar el micrófono. Me pueden... No, Inge, no son. Buenas noches, Inge. No, no son. Sí, sí lo son. ¿Por qué? Porque 31 y 60 no pueden simplificarse. O sea, no son múltiplos entre sí. Por lo tanto, sí son primos entre sí. Claro, usted coge la calculadora y divide 31 para 60, pero le va a quedar un número con decimales. Recuerden que la frecuencia tiene que ser la relación entre dos números enteros. No puede haber un decimal ni en el numerador ni en el denominador. Por lo tanto, estos sí son números primos relativos entre sí. De forma tal que lo que consigo aquí en el denominador, que es 60, es el mínimo valor posible. Miren lo que les dice aquí. Bien. Primero tiene que cumplirse esa relación entre dos enteros. Segundo, n, que sería el periodo fundamental, y está en el denominador, es el valor mínimo. Es decir, esto se convierte en el periodo fundamental cuando aquí se consiga el valor mínimo. En este caso, en este ejemplo, 60 constituye el valor mínimo, por lo tanto el periodo fundamental de esta señal es 60. Sin embargo, miren este otro ejemplo. F sub 2 es igual a 30 sobre 60. Les pregunto y me pueden activar el micrófono. ¿30 y 60 son primos relativos entre sí? No hice porque no pueden dividir. Correcto. Estos sí que no son primos relativos entre sí, porque 30 y 60 sí son múltiplos entre sí y sí tienen simplificación. Por lo tanto,
60, en este caso, no es el periodo fundamental como si lo era en la primera. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Simplificar este 30 con este 60. ¿Ok? ¿Y qué me queda? Un medio. ¿No es cierto? Ahora, 1 y 2 se pueden simplificar más de forma tal que me quede todavía una relación entre dos enteros. No, ¿verdad? Entonces, 1 y 2 ya no se pueden simplificar más. Conclusión, esto de aquí, este 2 que está aquí abajo, sería el valor de n, porque es el mínimo valor que se consigue en la relación. Entonces, el periodo fundamental para F2 sería 2 y no 60 como fue en el primer caso. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Inge. Ok, ¿está claro entonces? Bien, entonces la otra propiedad dice las señales senoidales discretas en el tiempo, cuyas frecuencias están separadas un múltiplo entero de 2pi, son idénticas. Grábense esto porque lo van a ver ahora en el ejercicio que viene, ¿no? Luego me dice, la tasa de oscilación más alta de una señal senoidal discreta en el tiempo se alcanza cuando omega es igual a pi o cuando omega es igual a menos pi. O lo que es lo mismo, cuando f es igual a un medio o f es igual a menos un medio. Entonces ya tenemos las tres propiedades. Bien, en resumen, la frecuencia tiene que ser un número racional formado por dos enteros y que esos enteros sean primos relativos entre sí. El mínimo valor que se consigue en el denominador se le denomina periodo fundamental. Segundo, las señales cuyas frecuencias están separadas un múltiplo entero de 2pi son idénticas, es decir, que se repiten y se repiten cada 2pi en un múltiplo entero de 2pi. Y la tasa de oscilación más alta en una señal discreta se consigue cuando omega es igual a pi o omega es igual a menos pi. O lo que es lo mismo cuando f es igual a un medio o f es igual a menos un medio. Entonces, una vez vistas estas propiedades, vamos al ejercicio. Y esto es lo que ustedes tienen que hacer ya en el deber, porque les van a dar señales así, y ustedes tienen que hacer este procedimiento que vamos a hacer ahorita. Entonces, mucha atención ahorita, por favor, y si tienen alguna pregunta, me la hacen sin ningún problema. Entonces me dicen, determine cuáles de las siguientes sinusoides son periódicas. Calcule el periodo fundamental y la frecuencia fundamental. Entonces me dan estas señales que están aquí, ¿bien? Primero me dicen, x de n es igual a coseno de omega, coseno de 0,01 por pi por m. Como les dije hace un rato, esta señal x de n tiene la forma general de una señal senoidal discreta. Bien, la forma general es a por el coseno de omega por n más teta. ¿Ok? Esa es la forma general. Entonces, ¿qué cosa es A? Pueden activar el micrófono para hacer esto más interactivo que ahorita. ¿A qué cosa es? La amplitud. La amplitud de pico. Omega, ¿qué cosa es? La frecuencia angular. La frecuencia angular, correcto. ¿Y teta? El ángulo de fase. El ángulo de fase. Muy bien. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, si yo lo que quiero hacer es un análisis de periodicidad, ojo, análisis de periodicidad, ¿en qué me tengo que concentrar? ¿En la amplitud? No, en la frecuencia. Ah, correcto, en la frecuencia. En esto me tengo que concentrar. ¿Me sirve la fase para algo? No, porque no va a desplazar una señal. Correcto. Entonces, en lo que me tengo que concentrar es en la frecuencia, ¿ok? Y la frecuencia es quien acompaña a la variable independiente. Por lo tanto, yo necesito extraer de esta señal de datos cuál es la frecuencia. ¿Quién me dice cuál es la frecuencia aquí, en esta señal que me dan de datos? 0,01 pi. Correcto. Mírenlo aquí. 0,01 por pi. Eso es correcto.
Entonces, yo tengo que probar si esta señal es periódica o no. Entonces, según la segunda propiedad que vimos hace un ratito, me dice que la señal es periódica si existe un múltiplo de 2pi, que me dé nuevamente la frecuencia de la cual está planteada la señal aquí, la frecuencia principal que está planteada la señal aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cojo este 0.01 por pi y lo igualo a 2pi por una cantidad que le vamos a llamar m sobre n. ¿Bien? Si yo encuentro un valor de m minúsculo aquí y un valor de n que multiplicado por 2pi me dé 0.01 pi, entonces yo puedo afirmar que la señal es periódica. ¿Bien? ¿Cuáles son esos valores? Ah, miren, observen que si m es igual a 1 y aquí abajo pongo 200, n mayúscula es igual a 200, yo puedo cancelar este 2 con este 200. Aquí me quedaría abajo 100. Bien. Y entonces 1 dividido para 100 es lo mismo que 0.01 por pi. Conclusión, que en este caso m es igual a 1 y n es igual a 200. Observen que 1 y 200 son primos relativos entre sí porque ya no hay más simplificación posible. ¿Ok? Entonces, m en este caso es igual a 1 y n es igual a 200. Ustedes me van a decir, bueno, ¿y cómo sabía que era 1 y cómo era 200? Hay una forma de hacerlo también. Yo puedo despejar aquí la relación m sobre n. Por ejemplo, yo puedo decir m sobre n es igual a 0,01 por pi y dividido para 2pi. Es decir, ¿qué fue lo que hice? Despejé la relación m sobre n. Observen que esta pi la puedo cancelar con esto. Si yo divido esto, me va a quedar 0,005. ¿Ok? Pero a mí lo que me interesa es lo que está aquí abajo, n. Entonces, si yo le hallo el inverso a esto y digo n sobre m, le hallo el inverso, entonces también le tengo que hallar el inverso a 0,005. Y eso me va a dar 200. Me va a dar 200 siempre y cuando esto lo asuma como el valor de 1. Entonces, fíjense que ahí ya yo sé cuánto vale n mayúscula aquí. Este despeje matemático muchas veces no es necesario hacerlo. Yo lo hice ahorita para que vean que hay forma de hacerlo matemáticamente, si es que no le queda claro de dónde salió. La otra es ir buscando los valores aquí de forma visual, tanteando, porque la verdad no tiene mayor complejidad matemática esto. Bien, tanteando de forma tal que busque un valor en el numerador y otro en el denominador que multiplicado por 2pi me dé lo que tengo aquí a la izquierda. ¿Bien? Y entonces se cumple. Bien, n, ahora 200 es el mínimo valor que se puede conseguir aquí en el denominador. Ya no puedo hacer más, porque no puedo simplificar el 1 con el 200. ¿Ok? Por lo tanto, como n es el mínimo valor, a esto se le denomina el periodo fundamental. ¿Ok? Este sería el periodo fundamental de la señal. Este n que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, voy a borrar todo esto para que no cree ninguna confusión aquí. Bien. Bien, entonces esa es la idea. La primera conclusión que saco de aquí, ¿ok? La primera conclusión que saco de aquí es que esta señal es periódica. Lo primero que ustedes tienen que hacer es decir, esta señal es periódica. Disculpa la letra, pero dígame. Una consulta, disculpe. El número 1 que está después del 2pi del 1 sobre 200, ¿lo tomamos siempre al 1 por defecto
No, después de haber calculado el este no es por defecto, es porque, a ver, si yo cancelo este 2 con este 200, aquí abajo en el denominador me queda 100. ¿Estamos de acuerdo ahí? Aquí me queda ya 100. Es decir, que me queda pi sobre 100. Por lo tanto, yo no puedo tener un número mayor que 1 aquí, porque si tengo un 1 aquí, entonces lo que voy a tener aquí es, por ejemplo, si tengo un 2, voy a tener 2 por 2, 4. 4 sobre 100 ya no es 0.01. O sea, no es por defecto. Solo, en este caso se cumple aquí que es 1. Ya vamos a ver otros ejercicios en que m no es igual a 1. Ah, ya. ¿No? Solo en este caso particular. Bien, entonces la primera conclusión que yo tengo que sacar aquí es esto. La señal es periódica. La segunda conclusión es que ya obtuve el periodo fundamental, que es 200. ¿Qué me falta aquí? La frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental se calcula como omega sub 0 sobre m. Omega sub 0 es lo que habíamos definido aquí al principio, que lo sacamos de aquí de la señal original, 0.01 por pi. La tengo que dividir para el valor de m. En este caso en particular, m es igual a 1. ¿Bien? Por lo tanto, me queda exactamente lo que tenía de la frecuencia central principal, 0.01. Bien, entonces ya hice las tres cosas. Dije que era periódica, no se les puede olvidar esto. Calculé el periodo y calculé la frecuencia. Bien, no sé si tiene alguna pregunta hasta ahí. Si no, para revisar el otro caso. Profe, no sé si me puede ayudar para ver de dónde salió el 1 sobre 200. Gracias. Bueno, hace un ratito expliqué, primero se puede hacer por un despeje matemático, ¿no? Si tú tomas esta relación de aquí como incógnita y pasas el 2pi dividiendo para acá, te queda 0.05. Si después le hallo el inverso a esto, porque a mí lo que me interesa realmente es este valor que está aquí abajo, y le hallo el inverso para encontrar el valor de n, el inverso de 0.005 es 200. Bien, ahora, en realidad, para serle franco, no hay que hacer el despeje matemático, no es necesario. No es necesario. El 200 yo lo tengo que buscar de forma tal que si yo simplifico 2 con 200, aquí me quede 0.01. Recuerden que 0.01 es lo mismo que 1 dividido para 100. Bien, si yo corro la coma a dos lugares, 1 y 2, bien, observen que es lo mismo que 1 dividido para 100. Por lo tanto, yo necesito aquí debajo en el denominador el valor de 200 para simplificarlo con este 2 y que aquí me quede 100. ¿Bien? Ya con eso tengo 0.01. Entonces m no tiene que ser un valor mayor que 1. Bien, porque si es mayor que 1, entonces ya no me queda lo mismo que está aquí. Vamos a ver otro ejemplo para que les quede más claro. Con los otros ejemplos ya les va a ir quedando más claro el asunto. Bien, observen lo siguiente. Dice, x de n es igual al coseno de 0,2 pi por n. Observen que ahora la frecuencia es 0,2 por pi, que la saco de aquí. Es lo que acompaña a la variable independiente. Entonces, para que la señal sea periódica, la misma cosa. Tiene que existir una relación m sobre n que multiplicado por 2pi me dé 0,2 pi. Bien. En este caso, la relación que encuentro es 1 dividido para 10. ¿Por qué? Porque si yo cancelo este 2 con este 10, aquí me queda 5. Y 1 dividido para 5, o pi sobre 5, es lo mismo que 0,2 pi. ¿Bien? Y me da 0,2 pi, lo mismo que está aquí. Entonces, 1 y 10 ya no tienen más simplificación posible. Por lo tanto, este 10 que se obtiene aquí abajo es el mínimo valor que se puede conseguir. En conclusión, m es igual a 1. Recuerden que m solamente es un factor de multiplicación cualquiera. Y n es el periodo fundamental. En este caso me queda 10. ¿Ok? Para la frecuencia fundamental, lo que hago es dividir omega sub 0 para m, que en este caso, como es 1, pues me queda igual que omega sub 0.
¿Ok? Se repite lo mismo que pasó aquí, porque M también valía 1. ¿Bien? Entonces ya tenemos este otro ejercicio resuelto. Vamos a ver otro más. Bien, vamos a verlos todos y después me preguntan lo que a ustedes no les quedó claro. Bien, aquí tengo otra señal que es x de n igual a e a la j 6pi por n sobre 35. Recuerden que también en la clase anterior habíamos dado la regla de Euler. Es una regla de la matemática que dice que una señal cosenoidal se puede escribir como la suma de dos factores exponenciales conjugados. Entonces, eso significa que las señales exponenciales complejas están estrechamente relacionadas con las señales cosenoidales. De forma tal que si una señal cosenoidal es periódica o puede ser periódica, o que puede serlo o no puede serlo, entonces una señal exponencial también podría ser periódica. La forma general de una señal exponencial es la forma general, ¿no? Igual que hicimos con la senoidal, la forma exponencial general tiene la forma de a por e elevado a la j omega por n más teta, ¿ok? A por e a la j omega por n más teta. Entonces, esta es la forma general, ¿ok? Igual que hicimos en el caso anterior, no me interesa ni la amplitud ni la fase. Lo que me interesa es la frecuencia, que es lo que acompaña a la variable independiente. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el valor de la frecuencia en esta señal que me dan aquí? 6pi sobre 35. 6pi sobre 35. Eso es correcto, mírenlo aquí. ¿Ve? De aquí se extrajo. Siempre es lo que acompaña a la variable independiente. Entonces, para que esta señal sea periódica, yo tengo que encontrar una relación m minúscula sobre n que multiplicado por 2pi me dé 6pi sobre 35. Observen que aquí no necesito ni hacer ningún despeje de nada. Bien, yo sé que si este 2 lo multiplico por un 3 me va a dar 6 en el numerador. Y lo único que necesito es tener un 35 debajo en el denominador. Así que fácilmente yo escojo un 3 para colocarlo aquí en el numerador y 35 en el denominador. Así de fácil. 2 por 3 es 6. Así que ya me queda 6 sobre 35 por pi. Ni siquiera necesito un despeje de nada. En la mayoría de los casos es así de evidente de forma visual. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto? Perdón. 3 y 35 son múltiplos entre sí. ¿Son primos relativos? ¿Sí o no? ¿Son primos relativos, sí o no? Sí, sí son Dije, sí. relativos. Sí, sí lo son. Yo no puedo simplificar 3 con 35, no son múltiplos entre sí. Por lo tanto, ya no hay más simplificación posible. Bien. Recuerde que tienen que quedar dos enteros aquí. Y 3 y 35 no son múltiplos entre sí. De forma tal que 35 es el mínimo valor que se puede conseguir aquí en el denominador. Ya no puedo disminuirlo más. Bien. Por lo tanto, m es igual a 3 y n es igual a 35. 35 es el periodo fundamental. ¿Ok? 35 es el periodo fundamental de esta señal. Ahora, si quiero la frecuencia fundamental, tengo que tomar a omega sub 0 y dividirlo para m. Pero m, y eso me preguntaron hace un ratito, m ahorita no es 1, es 3. Así que a 6pi sobre 35 le tengo que dividir para 3. Bien, y el resultado sería 2 sobre 35 por pi. Este sería entonces la frecuencia fundamental. ¿Ok? Y fíjense que a la final viene siendo el 2pi que tengo aquí multiplicado por 1 sobre 35, que es el inverso del periodo. Recuerden que la frecuencia y el periodo son inversos entre sí. Así que se cumple perfectamente lo que ya habíamos planteado hace un rato. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No sé si ya les quedó más claro. Sí, que ya ahorita sí ya se aclaró más.
Sí, Inge, por ahí sí. Ya. Ahora vamos a hacer un último ejercicio aquí. Pero fíjense que ahora esta señal es una combinación de 3 señales, ¿ok? Que también se van a dar este tipo de casos. Entonces, y tomen nota de lo que les voy a decir ahorita. Cuando una señal es la combinación de 2 o más señales, como es el caso aquí en este caso son 3 señales, tengo esta señal coseno aquí, tengo esta señal seno aquí, y otra señal coseno aquí, ¿bien? Que no es igual que la primera. Por lo tanto, esto es una señal combinada de 3 señales, ¿bien? Que se están sumando. Cuando yo tengo una combinación así de señales, para que toda la señal completa, toda la señal sea periódica, tiene que cumplirse que cada una de estas señales por separado tiene que ser periódica. Solamente una de ellas que no sea periódica y ya toda la señal no es periódica. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento a seguir aquí? Que las tengo que analizar una por separado. Es decir, tengo que analizar primero esta, después esta y después esta. Y verificar que las 3 sean periódicas. Cuando me encuentre que una de ellas ya no es periódica, ahí se detiene todo. O sea, ya ahí no tengo que hacer más nada. Ahí me detengo y digo, ya, esta señal no es periódica. Porque si no es periódica, no tiene ningún sentido buscar periodo fundamental ni frecuencia fundamental. Ya no tiene sentido ninguno. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo así, una por una. Entonces, vamos con la primera. ¿Cuál sería la frecuencia principal aquí en la primera? Bien, es lo que acompaña a la variable independiente, por lo tanto sería pi sobre 2 o 1/2 de pi. Para que la señal sea periódica, tengo que buscar una relación m sobre n que multiplicada por 2pi me dé pi sobre 2. Entonces, lo que necesito aquí en el denominador es el doble de 2. En este caso sería 4, para que entonces si yo simplifico este 2 con este 4, aquí abajo me quede 1/2. Bien, o mejor dicho, me quede un 2 en el denominador. Y ya tengo pi sobre 2 aquí, igualito que como lo tenía aquí al principio. Conclusión, como 1 y 4 ya no tienen más simplificación posible, m es igual a 1 en este caso y n es igual a 4. Conclusión, esta señal es periódica. Esta señal es periódica. Vamos con la siguiente. Seno de pi por n sobre 8. La frecuencia principal es un octavo de pi. ¿Qué número multiplicado por 2pi me puede dar un octavo de pi? Bien, por lo que necesito aquí en el denominador sería el doble de 2, en este caso, del doble de 8. En este caso, 16. Entonces, si yo simplifico este 2 con este 16, aquí abajo me queda un 8. Es decir, vuelvo a tener un octavo de pi como lo tenía aquí al principio. Entonces, 1 y 16 no tienen más simplificación posible. De forma tal que m es igual a 1 y n es igual a 16. Conclusión, que también esta señal es periódica. Y por último, en la tercera, ¿cuál sería la frecuencia a utilizar aquí? Observen que este 3 no tiene nada que ver con análisis de periodicidad, ni este pi sobre 3 porque esto es fase. Entonces mi frecuencia es pi sobre 4. Entonces omega sub 0,3 es 1/4 de pi. El factor que multiplicado por 2pi me vuelve a dar eso sería 1 sobre 8. Si yo cancelo este 2 con este 8, me queda aquí un 4. Y tengo 1/4 de pi. Entonces, 1 y 8 no tienen más simplificación posible. Conclusión, m es igual a 1, n es igual a 8. También es periódica. Conclusión, las 3 señales son periódicas y por lo tanto ya puedo concluir. La primera cosa que voy a concluir es que toda esta señal, esto de aquí, es periódica. ¿Ok? Primera conclusión. Ya por ahí me voy ganando un punto. Ahora, ¿cuál sería el periodo fundamental o el periodo principal? Presten atención a lo que voy a decir ahorita. Cuando se tienen varias señales aquí combinadas,
y cada una de ellas tiene un periodo. Por ejemplo, esta primera tiene un periodo, esta tiene otro y este tiene otro. El periodo principal de toda la señal completa sería el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de estas tres? 16. ¿Por qué 16? Porque 16 se puede dividir para 16, se puede dividir para 4 y se puede dividir para 8. Entonces, el periodo principal aquí es 16. Bien, y así se trabaja este tipo de señal. Ahora, vamos a suponer un caso cualquiera, en que, por ejemplo, aquí el periodo hubiese salido 3. Aquí hubiese salido 5. Y en la tercera hubiese salido un 7. ¿Cuál sería el periodo fundamental ahí, o principal? Observen que no son múltiplos entre sí. ¿Cómo busco n sub p aquí? ¿Quién me dice? Sería 105, Inge. 105. 105. Producto de los tres. Ese sería el producto de los tres. Tengo que multiplicar 3 por 5, que es 15, y 15 por 7. Entonces, cuando no ocurre esto, que son múltiplos entre sí, lo que tengo que hacer es multiplicar a los tres para decir, este es el periodo principal. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, ahora sí, pregunten lo que deseen. Disculpe, ¿qué tal vez podemos ver un ejercicio donde no sea periódico? Ah, sí, ya les pongo uno entonces. Aquí mismo le voy Profe, a... Dígame. profe, ¿cómo identificar cuando es periódico y cuando, perdón, cuando no es periódico? Correcto. Ya te pongo uno ahorita. A ver, voy a ponerle un ejemplo cualquiera aquí. Inge, una consultita. Dígame. ¿Y la frecuencia fundamental en esa señal combinada? Ese sería el inverso del periodo este. 1 sobre 16. Ya, Inge. El inverso del periodo principal. Aunque aquí, cuando son combinadas aquí, no te preguntan la frecuencia fundamental. Por lo general. Solamente se da n sub p porque ya se sobreentiende que la frecuencia sería el inverso del periodo principal. A ver, esta señal de acá, x de n es igual al coseno de 2n. ¿Cuál sería la frecuencia aquí? 2. 2. 2. Perfecto. 2. Para que la señal sea periódica, tengo que buscar una cantidad que multiplicada por 2pi me dé, multiplicada por 2pi me dé 2. A ver, ¿quién me dice cuál podría ser esa relación ahí? 1 sobre pi. ¿1 cuánto? 1 sobre pi. 1 sobre pi. Entonces, si yo cojo aquí 1 sobre pi y multiplico por 2pi, cancelo esta pi con esta pi y me queda 2. Eso es lo que me quiere decir. ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Qué me dice? No, No, Inge, porque deben ser números de enteros. debe ser Ah, número entero. correcto. Muy bien. Pi no puede formar nunca parte de esta relación. Nunca, jamás. Porque pi no es un número entero. Recuerden que pi es una constante matemática que es igual a 3.141660. Y entonces pi no es un número entero. Por lo tanto, eso no es correcto. Nunca, nunca en esta relación puede formar parte pi. Conclusión. Por lo tanto, no existe ningún valor m sobre n que multiplicado por 2pi me dé 2. Así que la conclusión, esto no hay que hacerlo y la señal es no periódica. Ahí tienen un ejemplo. Esta señal sería no periódica. Bien. Y como es no periódica,
este procedimiento ya no tiene ningún sentido, ya no habría que hacerlo. Hacerlo no le lleva a ninguna parte. Usted simplemente dice no periódica, no hay ningún factor m sobre n que multiplicado por 2pi me dé 2. Por lo tanto, la señal es no periódica. ¿De acuerdo? Una pregunta, Inge. Diga. O sea que cuando una función no tiene pi, no es periódica. Bueno, de hecho sí. Aunque no siempre es por eso. Hay otros factores que... Pero ya el hecho de no tener pi ya no va a ser periódica. Oye, gracias, Inge. Pero sí se dan otros casos en que hay que determinar con mayor detenimiento. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, espero que se haya comprendido esto de la mejor manera posible, porque esto es lo que tienen que hacer ya en el primer deber, ¿ok? Yo le traje 4 ejercicios de ejemplo. En el deber tienen, no sé, unos 10 ejercicios de esto. Así que, verá, esto no toma mucho tiempo hacerlo. Realmente realizar estos ejercicios será, ¿qué será? 2 minutos por cada ejercicio. El asunto es que hay que practicarlo para coger la práctica necesaria. Bien, porque hay muchos tipos de ejemplos de estos, ¿no? Ustedes ahí en el Inge, deber van a ver diversos tipos de ejercicios de estos. Dígame. Inge, una consulta. ¿El ejercicio número, el literal de ahí queda o hay que Ahí hacer queda. algún proceso más? No, Solamente eso nada más. ahí queda. Tal y como está hecho ahí, así tiene que hacerlo usted en una prueba, por ejemplo. Ay, ok. No hay que hacer más nada. ¿Alguna cosa más? ¿No? Bueno, No, Inge. entonces, eso es lo primero que teníamos para la clase de hoy, que fue lo que quedó pendiente de la clase anterior. Entonces, yo voy a dejar de compartir esta presentación, ¿bien? Y voy a pasar a la siguiente, que es lo que tenemos que ver en la clase de hoy. Entonces, ya ustedes deben estar viendo ahí en pantalla la presentación de la clase de hoy, que es transformación de la variable independiente. Uno de los temas más importantes, diría yo, de esta primera etapa de la asignatura. Y es tan importante que constituye prácticamente la base para entender después el procesamiento digital de señales, porque las transformaciones que vamos a ver aquí ya son manipulaciones de la señal. Bien, ya ustedes van a ver que una vez que se realice esta transformación de la variable independiente, ya la señal no es la misma, no es la misma. Por lo tanto, la señal ha sido manipulada, ha sido tratada. Así que de cierta manera es una forma simple de procesar a la señal. Bien, entonces esto es lo que tenemos previsto para la clase de hoy y sería la siguiente parte que tiene que ver con el deber. Ese deber que ustedes deben estar ya realizando ya, espero que ya lo hayan revisado, ¿no? Tiene 2 partes. Una parte es esa parte del análisis de periodicidad que revisamos un ratito y la otra parte tiene que ver con esto. Así que una vez que veamos estos contenidos, yo pienso que ustedes estarían ya en capacidad de poder resolver ese deber y el que viene, porque el que viene también tiene que ver con esto también, ¿ok? Entonces voy a comenzar. Si tienen alguna cosa igual que no entiendan o quiere que les repita, sin ningún problema, me dicen, ¿ok? Entonces, los objetivos para este encuentro son los siguientes. Primero, analizar los diferentes métodos de transformación de la variable independiente. Segundo, realizar la representación gráfica de cada uno de los métodos. Bien, todo lo que vamos a ver aquí se va a analizar tanto de forma analítica como gráfica. Luego, establecer el orden correcto para realizar las operaciones de transformación.
algo muy importante, ¿no? Una vez que ya sepamos cómo transformar a la variable independiente, después viene lo más crítico de aquí, que es el orden. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuáles son estas manipulaciones simples de las señales discretas en el tiempo. Entonces, la primera transformación que vamos a ver se denomina desplazamiento en el tiempo. ¿Bien? Desplazamiento en el tiempo. Entonces, aquí me dice que una señal x de n se puede desplazar en el tiempo si se reemplaza a la variable independiente que es n. En el caso de las señales discretas es n. En el caso de las señales continuas es t. Recuerden que t es tiempo y n es instante de muestreo, que también es tiempo, pero se le denomina instante de muestreo en señales discretas. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que haga lo siguiente. Yo le voy a escribir aquí. Usted parte de una señal x de n, ¿bien? Y lo que va a hacer es reemplazar a esta variable n por n menos k. ¿Qué cosa es k? Un número entero cualquiera, ¿ok? Un número entero cualquiera. Y k va a, ese número entero cualquiera, que es k, va a representar el número de unidades en el tiempo en el cual se va a desplazar a la señal. Bien, la señal se va a desplazar lo mismo hacia la izquierda que hacia la derecha. Bien, ¿cuándo va a ocurrir lo uno o lo otro? Entonces, si k es un número, y miren, aquí se lo explica todo, yo solamente estoy explicando. Si k es un número positivo, presten atención, si k es un valor positivo, la señal se va a desplazar hacia la derecha. La señal se va a desplazar hacia la derecha. Y eso va a constituir, desde el punto de vista del tiempo, va a constituir un retardo. Eso va a constituir un retardo. Ahora, si k es un valor negativo, la señal se va a desplazar hacia la izquierda. Bien. Y eso desde el punto de vista del tiempo constituye un adelanto. Bien, eso es hasta ahí la explicación de todo lo que dice aquí, para decirlo en palabras rápidas y simples. Entonces, conclusión. Coge la variable independiente, que es n. Recuerden que la variable independiente siempre es lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Coge la variable n y la cambia por n menos k. K es cualquier número, puede ser 1, 2, 3, lo que sea. Lo único que me va a decir K es en cuántas unidades se va a desplazar en el tiempo. Ahora, K puede ser positivo como puede ser negativo. Si es positivo, se desplaza hacia la derecha, lo cual constituye un retardo de la señal. Y si K es negativo, pues entonces se va a desplazar hacia la izquierda y eso constituye un adelanto de la señal en el tiempo. Bien, entonces, ese es el objetivo. El mismo, escúchenme bien, el mismo procedimiento se aplica a señales de tipo continua. Es decir, se reemplaza la variable independiente t por t menos k. Bien, es lo mismo, el procedimiento es exactamente el mismo. Lo mismo da que sea continua que discreta. El procedimiento es exactamente el mismo. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos ejemplos ahora para poner en práctica esto que estoy diciendo ahorita. Bien, entonces, observen lo siguiente. Tengo un ejemplo aquí, este caso con señal discreta. Entonces, me dan la señal original aquí, que es x de n. Esta señal que está aquí arriba es x de n. ¿Ok? Entonces, a partir de esta señal de dato, me piden que encuentre x de n menos 3. Bien, es decir,
que esto que está aquí abajo ya sería la señal x de n menos 3. Bien, ¿cómo se logró eso? Vamos a ver, la regla general decía, presten atención, la regla general decía que x de n se cambia por x por x de n menos k. ¿Ok? Es decir, la variable n la cambio por n menos k. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué valor modular tiene k aquí? Contesten, por favor. 3. Menos 3. Menos 3. 3. Ahora bien, 3. Ahora la pregunta es, la pregunta del millón. ¿Es 3 positivo o negativo? Positivo. ¿Seguro? Positivo. Positivo. Es correcto. 3 aquí es positivo. Positivo. Porque la regla general dice n menos k. Si k hubiese sido negativo, el negativo de k con el signo menos que tiene delante se hubiese vuelto positivo y aquí hubiese sido n más 3. Por lo tanto, k aquí es un valor positivo. Eso es correcto. Bien, y si es positivo, ¿para dónde tiene que desplazarse la señal? La derecha. La derecha es un retraso. Para la derecha, perfecto. ¿En cuántas unidades en el tiempo se va a desplazar para allá? 3. En 3 unidades. 3. Ajá. Y eso constituye, como me dijeron, un retardo. Retraso. Un retardo o retraso. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que esta señal de aquí se movió 3 unidades para acá. Todas las muestras se corren 3 unidades. Voy a poner un ejemplo cualquiera. Tomen esta muestra aquí como referencia. Bien. Esta muestra de aquí, ¿en dónde estaba inicialmente? En 0. Sí. ¿No es cierto? ¿Y ahora dónde cae? En 3. Ahora cae en 3. ¿Y le ven? Antes estaba en 0, ahora está en 3. ¿Qué significa? Que ahora está 3 unidades más allá en el tiempo. Es decir, está retardada 3 unidades más allá en el tiempo. Recuerden que el tiempo siempre transcurre en una sola dirección. Entonces, si esta se corrió para acá, bien, esta otra también se corre para acá y así sucesivamente todas se corren 3 lugares en el tiempo. Bien, todas. Fíjense que esta de aquí, que estaba en menos 3, ahora cae en 0. ¿Bien? Esta muestra de aquí es la que cae aquí ahora. O sea, todas se corrieron 3 unidades en el tiempo hacia la derecha. Entonces la señal está retardada en 3 unidades en el tiempo. Eso es lo que ocurre aquí. Entonces, a ustedes le van a dar una señal como esta de dato, le van a pedir una operación como esta y usted tiene que dibujar esto. ¿Bien? Ese es el procedimiento a seguir en la mayoría de los casos. Usted le dan una señal de datos, le indican una operación a realizar y usted entrega la representación gráfica. Más adelante vamos a ver que se puede hacer sin hacerle el gráfico también, pero de momento con gráfico. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Entonces, miren, me vuelven a dar aquí esta señal de dato. ¿Ok? Pero en este caso me piden x de n más 2. ¿Cuánto vale k aquí? Confirmen. Más 2. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Aquí k es negativo porque recuerden que la regla general decía n menos k. Entonces, como k es menos 2, este menos de aquí con este menos de aquí, menos por menos es más y se convierte en n más 2. Es decir, que k aquí es negativo. Por lo tanto, ¿para dónde tiene que desplazarse la señal? Izquierda. Para A la izquierda es un adelanto. Es un adelanto. Y eso Izquierda. significa adelanto. ¿Ok? Un adelanto de la señal. ¿En cuántas unidades? En 2. Entonces, fíjense que esta muestra de aquí estaba en 0
¿Y ahora dónde se encuentra? En menos 2. Pero menos 2 es un valor anterior en el tiempo a 0. Está antes que el 0 en el tiempo. Por lo tanto, lo que ocurrió con la señal es que se adelantó. ¿En cuánto? En 2 unidades en el tiempo. No sé si les queda claro hasta ahí la explicación. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? No, Inge. Bueno, Ay, seguimos. Todo Sí. claro. Sin pena de ningún tipo me dicen. Yo no tengo problema. Bien. Ahora vamos a ver lo mismo, pero con una señal continua. ¿Ok? Lo que está mostrado aquí en el gráfico de arriba es una señal de dato. Esta señal de dato es continua. Observen que está definida para todo instante de tiempo, no tiene ninguna discontinuidad. ¿Ok? Entonces es una señal analógica continua en el tiempo. Y me están pidiendo ahora que encuentre x de t menos 2. ¿Cuánto vale k aquí? 2. 2. Y es positivo. Por lo tanto, implica un retardo. Implica un retardo y la señal se corre 2 unidades en el tiempo hacia la derecha. Observen que este pulso de aquí abajo, cuadrado aquí, empieza a descender aquí en la original en 1, y ahora lo empieza a hacer acá, ¿en cuánto? En 3. Entonces se corrió 1 y 2 lugares hacia la derecha y empieza a descender aquí. Este pico de aquí, para tomar otra referencia cualquiera, antes estaba en 3 y ahora está en 5. ¿Ven? Todo se corrió 2 unidades hacia la derecha, provocando un retardo de la señal en 2 unidades en el tiempo. Bien, vamos a ver otro ejemplo más. No sé si quieren hacer alguna pregunta, no hay ningún problema. Vamos a ver otro ejemplo más. Bien, tenemos la misma señal continua, pero ahora me piden x de t más 2. Observen que la señal ahora se corre 2 unidades, pero para la izquierda, ¿ok? Provocando un adelanto de la señal en 2 unidades en el tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay algo que está mal. Ayer lo estábamos revisando ahí. Creo que se han equivocado aquí. Esto en realidad es t más 3. Porque en realidad lo que se corrió fue 3 unidades en el tiempo. Observen que esto está aquí en 3 y ahora está aquí en 0. O sea, el corrimiento en total fue de 3. Como te digo, él no es el experto. Así que olvídense de este 2 aquí. La La operación es t más 3. Pero ahí no nos puede tener una fuente que nos pueda dar una Hay un idea micrófono más abierto ahí, por clara. favor. No sé si lo pueden Eso, cancelar. Si no es pregunta, por favor, cancelen. Bien, entonces, es el caso contrario al anterior, ¿no? Desplazamiento hacia la izquierda provocando un adelanto. En este caso, 3 unidades en el tiempo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir. Entonces, seguimos con el desplazamiento, pero ahora con señales discretas. En estas señales que se ven de una forma un poquito más clara. Bien. Entonces, aquí me dan una señal de dato y me dicen que tengo que desplazarla o tengo que cambiar n por n menos 1. ¿Ok? Aquí ocurre un desplazamiento de una unidad en el tiempo hacia la derecha. Observen que esta muestra de aquí, de 2, es la que cae en 0. Este es el instante de tiempo n igual 0. Recuerden que en señal discreta el tiempo es n minúscula, ¿no? Esto se cuenta así, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 1, menos 2, menos 3. Recuerden que la señal discreta, el tiempo en las señales discretas solo toma valores enteros.
O sea, aquí no van a ver nada de 0,5 ni 0,7 ni nada. En la continua sí, pero aquí no. El tiempo solo toma valores enteros, desde menos infinito hasta más infinito, pero solamente números enteros. Entonces, fíjense que la señal original tiene esta muestra de aquí, esta que la estoy tomando como referencia, tiene esta muestra de aquí en 0. Como me piden x de n-1, observen que el 0 aquí está ahora aquí. Esta muestra de 2 se corrió al instante 1 y quien pasó al instante 0 fue esta muestra que estaba aquí a la izquierda. Es decir, la señal se corrió una unidad en el tiempo hacia la derecha. Esta señal está retardada una unidad en el tiempo con respecto al original. ¿De acuerdo? Entonces, aquí me piden lo contrario, pero hay una cosa más interesante aquí que les voy a indicar lo siguiente. Y préstenme atención a lo que voy a decir. No sé si se fijaron que hasta el momento, bien, hasta el momento, todo lo que hemos hecho de transformación ha ocurrido en el eje horizontal, es decir, con la variable independiente. Y la variable independiente siempre está en el eje horizontal. Todo lo que había ocurrido hasta el momento se hacía en el eje del tiempo, bien, tanto en la continua como en la discreta. Aquí también hay una transformación de la variable independiente, hay un desplazamiento. En este caso el desplazamiento es hacia la izquierda, provocando un adelanto de una unidad en el tiempo. Pero hay algo más que hasta ahora no se había visto. Y es que a esto de aquí, que representa el tamaño de la muestra, se le está multiplicando por un factor de 2. Bien. En los casos anteriores, la amplitud de la señal nunca cambió para nada. Todo ocurría en el eje del tiempo. Sin embargo, ahora hay un 2 que está afuera, no dentro del paréntesis, sino afuera. Este 2 que está afuera, sí afecta a la amplitud, sí la afecta, porque lo que está afectando es al tamaño de la muestra. Entonces, ¿qué pasó con esta señal de aquí? Miren, esta muestra de aquí es la que estaba en 0. Ahora que tengo aquí en 0, 2. Este 2 de aquí no es el mismo que está acá. Ese 2 de aquí se corrió acá. Pero como está multiplicada por 2, se convirtió en una muestra de tamaño 4. Lo que tengo aquí en 0 es este 1 de aquí, que ahora se corrió al instante n igual a 0. Y multiplicada por 2 me da una muestra de tamaño 2. Es decir, cada una de las muestras se corrió una unidad en el tiempo y además se duplicó la amplitud. ¿Por qué? Porque tengo un factor numérico fuera de la señal. Es decir, está afectando ahora a la amplitud. Bien, esto no es parte de la transformación de la variable independiente. Esto es ya otra operación matemática realizada sobre la amplitud. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Y en las señales continuas pasaría lo mismo. Igualito. Igualito. Porque fíjate, mira que en la señal anterior, vamos regresando aquí a la continua. Recuerden cuando hicimos esto, nosotros desplazamos en el eje del tiempo, pero fíjense que nunca se alteró para nada la amplitud de aquí. La señal sigue siendo igualita, del mismo tamaño, ¿ok? De la misma amplitud. No se modificó nunca la amplitud. Este 2 que está aquí dentro del paréntesis no afecta nada. Pero si yo, en vez de esto, le pido aquí esto, entonces, ¿qué pasa con esta señal de aquí? Tiene que duplicarse. Es decir, que este pico de aquí, si está en 4, ahora tendría que llegar a 8, una cosa así. Y así sucesivamente con cada uno de los picos. ¿Sí me explico? Si hubiese estado un 2 aquí delante. Pero como no lo está, entonces el cambio solo se produce en el eje del tiempo, nada más. ¿De acuerdo? Sí, Inge. Listo.
Aquí ya entramos en otra... Perdón. Bien, aquí ya entramos en la siguiente transformación de la variable independiente que se denomina reflexión. La reflexión es muy simple. La reflexión consiste en lo siguiente. Si usted tiene una señal x de n, lo que va a hacer es cambiar la n por menos n. A eso se le denomina reflexión. En términos gráficos, ¿en qué consiste esto? En invertir a la señal en torno al eje vertical. En invertir la señal en torno al eje vertical. Bien. Entonces, se produce un espejo de la señal, es decir, las muestras que están en instantes de tiempo negativo pasan ahora a los instantes de tiempo positivo y viceversa. Por ejemplo, esta muestra que está aquí en n igual a 4, ahora está en n igual menos 4. Esta muestra que está aquí en n igual a 3, ahora está en n igual menos 3. Y lo mismo pasa con las muestras que están en valores negativos. Bien. Por lo tanto, lo que ocurre es un espejo de la señal. Bien. La señal se refleja con relación al eje vertical. Imagínense que este eje fuese un espejo. Entonces, esta señal se está viendo del lado de acá y esta del otro lado. Entonces, a este tipo de procesamiento se le denomina solapamiento, reflexión. Bien, solapamiento o reflexión. ¿De acuerdo? Entonces voy a borrar aquí para continuar con ver los ejemplos. Lo mismo ocurre con señal discreta que con señal continua en el tiempo. Bien. Entonces, vamos a ver este otro ejemplo, ¿no? Entonces, miren, aquí dice, represente gráficamente la señal x de n más 2, donde x de n es la señal mostrada en la figura. Me dan de dato esta señal de aquí, me dan de dato esta señal de aquí, y me piden que a partir de esta señal encuentre x de menos n más 2. Bien, entonces lo primero que yo tengo que hacer es lo siguiente. Observen que hay reflexión y hay desplazamiento. ¿Quién me dice a mí que hay reflexión? El signo negativo que tiene delante la variable independiente. Cuando ustedes vean un signo negativo delante de la variable independiente, eso ya le está indicando que hay reflexión. Y este 2 de aquí, lo que me está indicando es que también hay desplazamiento. Entonces me están pidiendo dos operaciones aquí. Reflexión y desplazamiento. Ahora, ojo con lo que voy a decir. Aquí hay un orden que no puede cambiar nunca. Nunca. Cuando me piden algo así, que involucra dos operaciones, lo primero que tengo que hacer es la reflexión. Bien, primero que todo, reflejo. Entonces, a partir de esta señal, lo primerito que usted tiene que hacer es reflejar. Y una vez que esté reflejado, entonces la señal reflejada se desplaza 2 unidades en el tiempo. Ahora bien, voy a indicarle algo importante. Si usted parte de una señal aquí x de n, préstenme atención, y lo primero que hace es reflejar, lo que usted obtiene a partir de x de n es x de menos n. ¿Ok? Entonces, la regla general del desplazamiento decía que x de n se cambia por x de n menos k. ¿Bien? Si k aquí es igual a 2, ¿bien? Si k aquí es igual a 2, entonces usted tendría que reemplazar a n aquí por n menos 2. Bien, eso es lo que usted haría en una situación normal. Si k hubiese sido 2, ¿no? Cambia n por n menos 2. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que primero, antes de hacer este desplazamiento, usted reflejó. Es decir, que ahora, una vez reflejada, ¿qué es lo que va a hacer aquí?
cambiar a esta n que está aquí, por n menos 2. De forma tal que lo que queda es x de menos n menos 2. Entonces observen que a n menos 2 ahora tiene un signo delante, un signo menos delante. Este menos por n me queda menos n. Y este menos por menos 2 me queda más 2. Conclusión, que lo que se obtiene finalmente es x de menos n más 2. Que es precisamente lo que le está diciendo aquí, que hay aquí. Que esto se puede escribir también, si yo quiero, lo arreglo matemáticamente y lo escribo como 2 menos n, que es lo mismo que esto que está aquí. En conclusión, como usted primero reflejó y K aquí sigue siendo positivo, el desplazamiento sobre la señal reflejada es hacia la derecha. Hacia la derecha, provocando un retardo de la señal. Bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Verán que esto a veces no se comprende bien. Master, ¿Alguna disculpe que le... preguntita? ¿Ah? Yo, Master, disculpe la molestia, Diego Segura. No le entendí la última parte. ¿Me puede ayudar, por favor? Ya, claro que le puedo ayudar. Deme un Muy segundito. amable. Gracias. Deme un segundo. A ver, ya estoy aquí. Entonces me dice que le ayudara nuevamente con esto. Bien. A ver, me piden que a partir de x de n obtenga x de menos n más 2. Observen que al tener un signo negativo delante aquí la n, hay reflexión. O sea, el signo negativo ya indica que hay reflexión. Pero hay un 2 y el 2 me indica que hay desplazamiento también. Entonces, les dije hace un rato que lo primero que hay que hacer es la reflexión. No puedo hacer primero el desplazamiento, si no estaría incorrecto. ¿Ok? Entonces, primero reflejo y luego desplazo. Entonces, para la reflexión, usted cambia la variable n por menos n. ¿No es cierto? Significa que a partir de aquí, usted obtendría primero menos n. Pero después le están diciendo que desplacen 2 unidades en el tiempo. Bien. 2, en este caso, es positivo. Es decir, la regla del desplazamiento que vimos hace un rato decía que a la variable n la cambio por n menos 2. Ok, entonces este n menos 2 lo tengo que cambiar aquí donde está esta n de aquí. Pero esta n ahora tiene un signo negativo porque primero reflejé. Entonces, si yo cambio a la n por n menos 2 y ese n menos 2 ahora tiene un signo negativo delante, observen que por regla matemática me quedaría menos n, menos por más es menos, y menos por menos es más. Entonces me va a quedar menos n más 2, lo mismo que dice aquí en el ejercicio. Que lo puedo escribir matemáticamente como 2 menos n. ¿Ok? Entonces, eso va a implicar, por ser k todavía positivo, un desplazamiento hacia la derecha. Pero un desplazamiento hacia la derecha no de la señal original, no de la original, sino de la reflejada, porque usted primero reflejó la señal. Fíjense que esto de aquí pasó para el lado izquierdo y esto para el lado derecho. Y entonces la señal se desplaza hacia la derecha. ¿Ok? ¿En cuántas unidades? En 2. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta ahí? No, hija. Bien. Gracias, Master. Ya lo vamos a hacer con otros ejercicios más. Y ahí les Ya, va a quedar Master. más claro. Muchas gracias. Bien. Miren aquí. Entonces me dice, verán que lo mismo se puede hacer con señal continua. Entonces,
Ahora me dan de ejemplo una señal continua, como igual que la que vimos hace un ratito. ¿Y qué me piden a partir de esta señal continua? Que encuentre x de menos t. Bien, x de menos t. Entonces, es la misma señal, pero reflejada. Es decir, lo que está, todas las transiciones que hay en la parte derecha ahora pasan para acá para instantes de tiempo negativo y viceversa. Es decir, que el eje vertical se convierte en un espejo de la señal. ¿Okay? Se refleja la señal. Si pueden ver aquí, observen que este pico de aquí está en 3 y ahora cae aquí en menos 3. Y así sucesivamente con toda la señal. Bien, toda se invierte. ¿De acuerdo? Entonces, me parece que esta parte es clara. Esto no es muy difícil. Entonces, pues, ese ejemplo les dice que también se puede hacer con señal continua. Ahora miren este ejemplo de aquí. También me piden más de una operación. Entonces me piden que a partir de x de t obtenga x de 2 menos t. X de 2 menos t. Entonces, observen que al haber un 2 aquí, este 2 lo que está indicando es que hay desplazamiento. Y el signo negativo que tiene la variable t delante me está indicando de que hay reflexión. Entonces, ¿cuál es el procedimiento inicial que tengo que hacer? Primero tengo que hacer reflexión. ¿De acuerdo? Entonces, cojo la señal y la reflejo. ¿Ven? Observen que esta transición de aquí estaba entre 1 y 2, ahora está entre menos 1 y menos 2. Este pico estaba aquí en 3, ahora está en menos 3. Ok, ya la señal está reflejada. ¿Qué le hago a la reflejada ahorita? La desplazo. ¿Para dónde la desplazo? Para la derecha. Porque esto de aquí es lo mismo que lo que vimos hace un ratito. Es lo mismo que escribir x de menos t más 2. Lo mismo que vimos con la señal discreta se da ahorita aquí. El mismo procedimiento que acabé de explicar hace un ratito. Pero ahora con señal continua. Entonces, primero, el procedimiento es ese. Parte de la señal original y hace esto. Y de aquí sigue a la siguiente operación. O sea, usted no regresa al principio, sino que es un proceso sucesivo. Bien, son operaciones sucesivas. ¿Alguna pregunta está ahí? Máster, en este caso siempre se hace reflexión primero, ¿no es cierto? Así Siempre. tal cual como está en el gráfico ahorita. Siempre. Ya, Máster. Siempre primero la reflexión. Luego el desplazamiento. Ya, Máster, gracias. Ya. Bien. Ahora, presten atención que aquí se pone bueno la cosa también ahora. Aquí me dan ahora una señal discreta, ¿no? Bien. Me dan una señal discreta, es la misma que ya habíamos visto hasta hace un ratito. Entonces me piden que a partir de esta señal discreta obtenga esto que está aquí abajo. Este es mi objetivo final. Entonces, como aquí hay un signo negativo delante de la n, eso me está indicando de que hay reflexión. Y como hay un valor numérico aquí, ¿ve? Me está indicando que hay desplazamiento. Entonces, ¿cuál es el primer paso que tengo que hacer a partir de esta señal? Reflejarla. Pero ojo, y aquí sí quiero que le pongan un visto a lo que le voy a decir aquí. Cuando usted refleja una señal discreta, ¿bien? Cuando usted refleja una señal discreta, y observen lo que está pasando aquí, la muestra que está en 0 no se toca. Ojo con esto. No es igual que en la señal continua. ¿Ven? En este caso hay una muestra que está definida en 0, que es en este caso 2. ¿Bien? ¿Sí lo están viendo ahí? Bueno, pues la muestra que está en 0 no se toca. Todo lo demás sí se invierte. Por ejemplo, este 3 que está en menos 1 ahora pasa a 1. Este menos 2 que está en menos 2 ahora pasa a 2. Y así, viceversa lo contrario. Pero
La muestra en 0 no se toca para nada. ¿Ok? Ojo con eso. Eso tiene que quedar muy clarito. Bien, ya la señal aquí está reflejada. Entonces, una vez que esté reflejada, entonces a esta señal reflejada la desplazo. Pero observen que a diferencia del caso anterior, ahora lo que tengo aquí es X, que lo puedo escribir de esta manera también, es lo mismo. Esto es X de menos N menos 2. No es igual que como lo tenía hace un rato. Por lo tanto, tengo el caso contrario sobre la señal reflejada. ¿Qué ocurre entonces? Que el desplazamiento se va a producir hacia la izquierda. Estas cosas tienen que revisarla y practicarla mucho ustedes porque se pueden confundir con la señal original. Y aquí estamos trabajando con la señal reflejada. Por lo tanto, el desplazamiento es hacia la izquierda. ¿De cuántas unidades? De 2. Entonces, ahora sí, esta muestra que está en 2, ahora aparece aquí en menos 2. Miren cómo se corrió de aquí para acá. ¿Ven? Entonces, su resultado final tiene que ser este gráfico que está aquí abajo. Si llega a esto, tiene el punto correcto para el ejercicio. No sé si les queda claro esa parte. ¿No hay pregunta? Sí, una consultita. Digo. ¿Me podría explicar otra vez, o sea, por qué en este caso es menos 2? O sea, se desplaza a la izquierda. No se obedece la regla de K menos, de N menos K. Sí, pero acuérdate que ya lo expliqué hace un ratito, estás trabajando con la señal reflejada. Entonces, una vez que se trabaje con la reflejada, ya. Es lo contrario de lo que hacías con la señal original. Ya inicio. Es lo contrario totalmente. Porque acuérdate que al tener un signo negativo aquí y yo sustituyo por n más 2, entonces se convierte en menos 2 por el signo negativo que tiene aquí. O sea, ahora acá es negativo aquí. Entonces, aquí tú estás sustituyendo n, en este caso, en esta parte de aquí, estás sustituyendo n por n más 2. Por lo tanto, el signo le afecta a n con un signo negativo, pero al 2 le pone un signo negativo también. Y el desplazamiento se produce hacia la izquierda. Tal como tú harías con la señal original si fuera n más 2. Ya, ¿De acuerdo? Bien. Y vamos a ver la última transformación de la variable independiente que se denomina cambio de escala. Cambio de escala. Bien. Entonces, el cambio de escala consiste en cambiar a la variable n por mu por n. Mu por n o a por n, como le quieran llamar. La letra no importa. Lo que importa es que esa letra es un valor entero. Bien. Que se multiplica o se divide por la variable independiente. Entonces, aquí ocurre lo siguiente. Si A se multiplica por T o por N, da lo mismo que sea T o N, esto se cumple lo mismo para discreta que continua. Va a ocurrir una compresión de la señal en torno a 0. Ojo, en torno a 0. Bien. Y si K se está dividiendo para la variable independiente, entonces va a ocurrir una expansión de la señal en torno a 0. Siempre en torno a 0. Vamos a verlo a través de un ejemplo. A este tipo de transformación se le denomina cambio de escala o escalado temporal. O también algunas bibliografías le llaman submuestreo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Primero, vamos a ver el cambio de escala, pero en una señal continua. Entonces observen lo siguiente. Me dan esta señal de dato, que es la original, ¿ok? Y me piden que a partir de esta señal encuentre x de 2t. Entonces lo que está pasando aquí es que a la variable de tiempo se le está cambiando por a por t. ¿Cuánto vale a aquí en este ejemplo? En este ejemplo a vale 2. Ajá. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué ocurre aquí? ¿Una compresión o una expansión?
Una compresión. Correcto, una compresión. ¿Qué significa una compresión? Que la señal se recoge, se contrae, se contrae. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se va a contraer? Ojo, en torno a cero, es decir, miren lo que va a pasar aquí. Toda la señal hasta aquí, hasta cero, se contrae. Y toda la señal desde menos infinito hasta aquí, hasta cero, se contrae. ¿En cuántas unidades? En 2. En este caso, en 2. Este valor puede ser cualquier cosa. 3, 4, 5, lo que sea. ¿Okay? En este ejemplo es de 2. Entonces, eso significa desde el punto de vista gráfico, que la señal se contrae a la mitad. A la mitad. Si A hubiese sido 3, se va a contraer a la tercera parte. Si A hubiese sido 4, se va a contraer a la cuarta parte. Eso es lo que significa. Entonces, miren, por ejemplo, este pulso de aquí estaba o comenzaba a descender en 1, ¿no es cierto? ¿Y ahora dónde ocurre aquí? En 0,5, en la mitad de 1. ¿Ok? Este pulso de aquí llegaba hasta 2, ahora llega nada más que hasta 1. Bien, este pico de aquí tenía un ancho de 2. Tenía un ancho de 2 y estaba centrado en 3. Ahora tiene un ancho de 1 y está centrado en la mitad de 3, que es 1.5. ¿Ven? Entonces, todo se contrae a la mitad, todo se reduce. Todos estos valores de tiempo se dividen para 2. ¿Y desde dónde a dónde? Desde menos infinito hasta aquí, hasta 0. Y lo mismo va a ocurrir por la parte izquierda. La señal se contrae a la mitad. Es decir, la señal se comprime. Pero ojo, y esto le pone mucha atención. Observen que la forma de onda de la señal no se modifica para nada. Sigue teniendo el mismo nivel de amplitud. Todos los picos tienen el mismo nivel de amplitud. ¿Sí les ven? Entonces la señal no se modifica para nada. En la señal continua sigue teniendo la misma forma de onda con su misma amplitud. Todo el escalado que ocurre aquí ocurre en el eje horizontal nada más, en el eje del tiempo. ¿De acuerdo? Quien se está afectando aquí es solamente la variable independiente. La amplitud de la señal no se modifica para nada. ¿Alguna pregunta con eso? Una Sí, pregunta, Master. Dígame. con relación a la amplitud solo se modifica con lo que es en relación en el tiempo, o sea, lo que era en reflexión y en esto de cambio de escala no pasa nada con la amplitud. No, pero es que en ninguna parte se ha modificado la amplitud para nada. En, En en ninguna lo de que las tres. hicimos, ¿Ah? en el desplazamiento en el tiempo, cuando se le pone, le puso el 2 antes de todo, es como pero eso fue cuando se le puso un 2 delante aquí. Si yo le pongo un 2 delante aquí sí se modifica la amplitud. Igual aquí también se puede modificar. ya, sí, pero en la reflexión igual, o sea, no igual que cambia, o sea, No, porque digamos, la reflexión solo es una inversión en el tiempo, no implica... Ahora, en cualquier caso, en cualquiera de los tres procedimientos, si hay un 2 o un 3 o un factor numérico aquí delante de la señal, eso sí afecta la amplitud. Pero aquí no lo hay. Es decir, no se puede confundir este 2 que estoy poniendo aquí afuera con el 2 que está dentro del paréntesis aquí. Es lo que me refiero. Si yo pusiera un 2 aquí afuera, ahí sí se modifica la amplitud. Es decir, que tendría que escalar en el tiempo, en el eje horizontal y también en el eje vertical. Pero no hay ningún factor numérico aquí afuera. ¿De acuerdo? bien, gracias. Solo cuando haya algo aquí afuera, ahí se modifica la amplitud. Todo lo que estamos haciendo ahorita son en el eje del tiempo. Por eso el tema de hoy era transformación de la variable independiente, es decir, de lo que está aquí dentro del paréntesis, la variable de la cual depende de la señal. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Master, yo tengo una inquietud. Usted mencionó que en la variable independiente solo había valores exactos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. En este caso, ¿no? ¿Estoy mal? Sí, eso nada más que ocurre en las discretas. En las discretas, el tiempo toma valores enteros, nada más.
Pero esto no es discreto, esto es continuo. Sí, ya, maestro. En la Gracias. continua, el tiempo puede tomar cualquier valor, el que se te ocurra. Por eso aquí sí puede tomar 1,5, 0,5, aquí sí puede tomar ese valor. Porque esta Ya, señal maestro. es continua. En las continuas puede tomar el valor que se les ocurra. Ya, gracias. Listo. ¿Qué más? Nada más. Bueno, voy a seguir. Bien, aquí hay otro ejemplo. Seguimos con la señal continua, ¿ok? Me dan esta señal aquí de datos. Y ahora me piden x de t sobre 2. Entonces, ¿cuánto vale A aquí? 1/2. 1/2. Perfecto. Entonces, ¿eso qué implica? ¿Compresión o expansión? Expansión. Expansión. Correcto. Va a ocurrir una expansión. ¿Qué significa expansión? Que la señal se va a ensanchar. ¿En cuántas unidades en el tiempo? En 2. En lo que esté de aquí debajo en el denominador. En 2 unidades. ¿Y cómo se va a producir esa expansión? Igualito que la compresión, pero ahora al revés. Es decir, desde 0 se va a ensanchar hacia la derecha y desde 0 se va a ensanchar hacia la izquierda. Entonces yo tomo aquí como referencia y todos los pulsos se van a ensanchar. Observen que este pulsito de aquí, que lo voy a colorear aquí, tenía una amplitud de 1. Ahora tiene una amplitud, miren, de 2. Es 2 veces más grande que lo que estaba al principio. Este pulso de aquí caía, descendía a partir de 1. Ahora desciende a partir de 2. Tenía un ancho de 1, ahora tiene un ancho de 2. Y así sucesivamente. Todos los valores del tiempo se multiplican por 2. La señal se ensancha. Pero observen nuevamente que no ha pasado nada con la amplitud. La amplitud sigue siendo la misma que la que tenía aquí. Miren, no ha cambiado nada. Este pico tenía una amplitud de 4, aquí sigue teniendo una amplitud de 4. Este tenía una amplitud de 2, aquí sigue teniendo una amplitud de 2. Es decir, lo mismo que le estuve diciendo hace un ratito. Todo lo que ocurre, ocurre en el eje del tiempo. Nada más. Porque no hay nada aquí que afecte a la amplitud de la señal. Claro que si le pongo un 3 por acá afuera, ahí sí me va a afectar la amplitud. Pero no es el caso. Bien, porque lo que estamos analizando ahorita son nada más que transformaciones con la variable independiente. Bien, entonces la señal se expande. Eso se le denomina expansión. Y una cosa que tienen que tener bien clarito aquí es que la señal no pierde nunca su forma de onda. Ojo con eso. La señal sigue siendo la misma, pero más ensanchada. ¿Ok? La forma de onda no se altera, ni la amplitud ni la forma de onda. Pero sin embargo, vamos a ver que eso no es lo mismo que pasa con una señal discreta. Aquí tengo el ejemplo de una señal discreta en el tiempo. Bien, y aquí viene lo más interesante de todo. Mucha atención ahora con lo que viene ahora. Entonces, me dan de dato esta señal discreta en el tiempo aquí. X de n. Entonces me piden que a partir de x de n obtenga x de 3 por n. Es decir, de 3n. Bien, primera cosa, mucha atención. Igual que les dije hace un rato con respecto a la reflexión, igualito que les dije hace un rato con respecto a la reflexión, la muestra que está en 0 no se toca. Ojo con esto. Bien, observen que aquí en 0 tengo una muestra de tamaño 2 y aquí tengo una muestra de tamaño 2, es la misma. ¿Okay? Esa muestra no se toca. Ahora, fíjense lo que ocurre aquí con esto. Bueno, antes de iniciar, aquí tengo A por N, ¿no es cierto? ¿Eso qué implica? ¿Compresión o expansión? Compresión. Compresión, correcto. Eso implica una compresión. Igualito que en la señal continua, implica una compresión. Pero fíjense que no va a ocurrir lo mismo que en una señal continua. Porque ahora esta compresión significa
tomar una muestra cada 3 unidades en el tiempo. Es decir, tomo como referencia el 2 que está en el 0 y cuento 1, 2 y 3. ¿Qué muestra tomo? Esta. Y esta es la muestra que pasa aquí al primer instante de tiempo. Bien. Por la parte izquierda pasa lo mismo. Cuento 1, 2 y 3. Así que esta muestra es la que pasa a este instante de tiempo. Si hubiesen más muestras aquí, tendría que seguir haciendo lo mismo. Seguir tomando cada 3 unidades en el tiempo, pero ya no hay más. Esta es una señal finita que solo tiene un número de muestras limitado. Por lo tanto, lo que queda de resultado es esto que ustedes ven aquí. Una señal con solo 3 muestras. Esta tenía 7 muestras y ahora me queda una señal con solo 3 muestras. Por lo tanto, lo que ha ocurrido aquí con la compresión es que las muestras intermedias se pierden. ¿Bien? Estas 2 muestras aquí intermedias se pierden y estas 2 muestras intermedias se pierden. Por lo tanto, la señal ha quedado reducida, disminuida. Eso, en términos de señal discreta, se denomina diezmado. La palabra diezmado es una palabra que antiguamente se usaba en términos militares, cuando 2 tropas militares se enfrentaban y una de ellas quedaba en pérdidas con respecto al contrincante. Entonces se decía que las tropas habían quedado diezmadas. Diezmadas significan dispersas, reducidas, disminuidas. Por lo tanto, esto en señal discreta se le denomina diezmado. Este término de diezmado solo se emplea para señales discretas, no en la continua, porque en la continua, como ustedes vieron anteriormente, no se pierde nada. La señal sigue siendo la misma, comprimida, pero sigue siendo la misma, con la misma forma de onda. En cambio aquí la señal ya no es la misma. Bien, esta no es igual que esta. ¿Ok? Entonces ocurre esto en señal discreta. Ahora bien, aquí en el caso de abajo me piden x de n sobre 3, es decir, ocurre lo contrario de acá. Entonces aquí lo que ocurre es una expansión. Va a ocurrir una expansión. Lo mismo que dije aquí hace un ratito, la muestra que está en 0 no se toca. Ojo con eso. Entonces esa muestra de 2 se mantiene ahí. ¿Y qué es lo que va a pasar con las muestras? Se van a expandir, no se pierden. Ahora no se pierden, ¿no? Usted cuenta ahora, como el número de unidades que hay que expandir es 3, entonces cuenta 1, 2 y 3. Y aquí caería esta primera muestra. Luego cuenta 1, 2 y 3 y aquí caería esta segunda muestra. Luego cuenta 1, 2 y 3 y aquí caería esta tercera muestra. Y exactamente lo mismo pasa para el lado izquierdo. Ahora bien, ¿qué ocurrió? Que ahora quedan espacios en el tiempo vacíos. Antes tenían muestra y ahora no tienen nada. Entonces, a esos espacios vacíos en el tiempo se les coloca un puntito en 0. A eso se le denomina polo en 0. Hay que indicar, porque no los puedo dejar vacíos así, sin indicar nada. En señal discreta yo no puedo dejar estos instantes de tiempo así vacíos, a menos que la señal se acabe, como aquí, que ya se acaba y ya no sé ni lo que viene acá. Entonces, pero aquí sí, cuando son intermedios, hay que colocar un puntito en 0. Bien, a eso se le denomina colocar polos en 0. Por eso, este ensanchamiento o expansión en señal discreta se le denomina interpolación. ¿Por qué? Porque se intercalan polos en 0. Ahora sí, pregunten lo que quieran. ¿Y cuál sería el beneficio o desventaja de estos 3 cambios que hemos visto hasta ahorita? Bueno, al hacer esto ya estás cambiando la señal. Imagínate, tú, por ejemplo, en señales de audio, tú no las comprimes para que tengas más espacio de grabación. Entonces, al comprimirla, ¿qué estás haciendo? Haciendo que la señal ocupe menos espacio de tiempo en cuestiones de memoria o de ubicación en una unidad de almacenamiento. Entonces, ya la estás modificando. O sea, comprimir una señal de audio, por ejemplo, es
es ya un procesamiento digital de señal. Es parte de un procesamiento. Claro que hay más cosas involucradas porque hay procesos de codificación, de conversión, etc. Pero el hecho de comprimir una señal en el tiempo ya es una transformación. Expandirla igual. ¿Ok? Entonces, en muchas aplicaciones de procesamiento de señal, se utiliza retardar a la señal en el tiempo, adelantar a la señal en el tiempo, se utiliza comprimir a una señal, expandirla e incluso reflejarla, ¿bien? Obtener la señal inversa. Entonces, todo esto que estamos viendo son parte de los no le estoy diciendo que ya con esto está ya procesada toda la señal. No, esto es una parte de lo que viene después, de los algoritmos matemáticos que a la final van a terminar haciéndole ciertas cosas a la señal. ¿Qué más? Buenas noches, Inge. ¿Y en frecuencia pasa lo mismo o es diferente ya? Bueno, si una señal se está analizando en el dominio de la frecuencia, se puede hacer lo mismo. Pero las señales que estamos viendo ahorita todas están en el dominio del tiempo. O sea, ¿a qué le llamo dominio del tiempo? Que nuestra variable independiente, o sea, la variable de la cual depende la señal es del tiempo. Por lo tanto, estamos trabajando estas señales en el dominio del tiempo. Todas las transformaciones que estamos viendo ahorita son en el dominio del tiempo. Y es más, en el 99% de los ejercicios que vamos a ver aquí son en el dominio del tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Master, ¿me puede ayudar, por favor, explicándome lo del diezmado? No lo entendí muy bien por el tema que se recorre, o sea, 3, pero cuando se recorre 3, No se recorre. prácticamente, Aquí no se recorre exacto. nada. Aquí lo que se toma, a ver, vuelvo a repetir esta parte. Bien, aquí no se recorre nada. O sea, primero, la muestra que está en cero, ahí se queda intacta. No se mueve para ninguna parte. Ahora, este 3n significa que tengo que tomar una muestra cada 3 unidades en el tiempo. Es decir, a partir de 2, que es mi punto de referencia, este no se toca para nada, cuento 1, 2 y 3. Es decir, la muestra que tengo que tomar es esta, de -1. Mírenla aquí. Y voy para la... Y si hubiesen más muestras aquí, vamos a suponer que hay otras por aquí. Estoy poniendo un ejemplo cualquier hipotético. Bien. Si hubiese más muestras por aquí, a partir de aquí también tengo que seguir contando 1, 2 y 3 y tomo esta. Es decir, que tendría esta otra muestra aquí. Bien, pero no la hay. Ahorita no la hay, por lo tanto llego hasta ahí nada más. Y para la parte izquierda hago lo mismo. 1, 2 y 3 y tomo esta. Esta es la que viene aquí a este punto. Es decir, aquí no ha habido ningún corrimiento. Aquí lo que ha habido es una compresión. Es decir, igualito que hicimos en el caso de la continua, la señal se comprimió hacia acá, en torno a 0. Y la señal se comprimió. Es decir, hasta la idea que la señal se recoge, se vuelve como un acordeón hacia 0. Pero ¿qué pasa cuando en una señal discreta, cuando tú la comprimes? Imagínate que estás empujando para acá y las comprime una contra otra. Estas muestras intermedias se pierden, se eliminan. ¿Ok? Desaparecen. Entonces, como desaparecen, la señal ya no es la misma. La señal original tenía 7 muestras, ahora solo tiene 3. Por lo tanto, ha quedado reducida, disminuida, ¿bien? Con respecto a la original. Por lo tanto, a eso se le llama diezmado. Ojo, que esta palabra solamente se utiliza en discretas. Porque ayer me preguntaron que cómo era el diezmado en la continua. En la continua no hay diezmado, ni lo va a haber nunca. Porque la continua no se pierde nada, la señal sigue siendo la misma. ¿Ok? A eso es lo que se refiere el diezmado. No sé si contestó su pregunta. Sí, Master, muy amable. Ok.
¿Algo más? ¿Alguna pregunta adicional? Miren que esto es importantísimo, ¿no? Y esto es parte de ese primer deber que está en la semana 1. No, no hay más. Inge, disculpe una pregunta. ¿Y hay sumas de señales para cambiar o solo se puede presentar una sola señal? No, sí, hay sumas, hay combinaciones o sea, aquí la estamos viendo de manera simple. En el deber incluso hay combinaciones con 2 y más señales también. Incluso con unas funciones que se denominan funciones singulares, que lo vamos a ver en la clase que viene. Ahí se combinan con otras señales más. Bien. Gracias, maestro. Ya, vamos a ver una última cosa que es un ejemplo. Esto vamos a dejarlo porque esto ya es repetición de lo mismo. Esto de aquí sí es importante. Bien. Ya se nos acaba el tiempo y quiero ver algo con ustedes rapidito. Aquí está la clave de todo lo que les dije al iniciar la clase. Aquí está la clave de todo. Por favor, tomen nota de esto. De esto sí quiero que tomen nota. Cuando en una operación de transformación de la variable independiente están involucradas las 3 operaciones, reflexión, desplazamiento y cambio de escala, este es el orden que hay que seguir. Primero, reflexión. Segundo, desplazamiento. Y por último, el cambio de escala. Nunca, bajo ningún concepto, ustedes pueden cambiar este orden, porque estas operaciones no son conmutativas. Y estos son los grandes problemas que se dan en las pruebas. Muchos de los estudiantes salen mal en este procedimiento porque alteran el orden. Saben reflejar, saben desplazar, pero alteran el orden y lo hacen en el orden que quieren. Y estas operaciones no son conmutativas, es decir, que no se puede conmutar el orden. Siempre que hay las 3 operaciones, hay que hacer primero reflexión, luego el desplazamiento y cambio de escala. Si por alguna razón una de ellas no existe o no hay que hacerla, entonces el orden se mantiene igual. Por ejemplo, no hay reflexión, ok, no hay reflexión, primero desplazo y después cambio de escala. Ok, no hay desplazamiento, primero reflejo y después cambio de escala. Pero no puedo nunca alterar el orden bajo ningún concepto. Bien, cuestión muy clave. Y vamos a verlo por último ya para cerrar con un ejercicio. Y aquí está. Bien, me dan esta señal de ejemplo. Bien, la misma con la que hemos trabajado hasta hace un ratito. Y fíjense que me piden aquí calcular esto. X de 1 menos t sobre 2. Entonces, observen que aquí se dan las 3 cosas. Hay desplazamiento, dado por el 1 que está aquí. Hay reflexión, dado por el signo negativo que está aquí. Y también hay un cambio de escala, dado por este 2 que está aquí. Es decir, que en este ejercicio se dan las 3 cosas. Entonces, miren cuál es el resultado. Primero, reflejo. Primero, reflejo. Ustedes ya saben reflejar, se invierte la señal en torno a 0. Luego, desplazo. Aquí, a partir de la señal reflejada, se hace un desplazamiento de una unidad en el tiempo hacia la derecha. Y a esta señal reflejada y desplazada, porque ya está desplazada también, se le cambia la escala, es decir, se ensancha en 2 unidades en el tiempo, se expande. Entonces el procedimiento es este. Primero refleja, luego de la reflejada pasa a la desplazada y luego de la desplazada pasa a la que se le cambia la escala. No se puede alterar el orden y además las operaciones son sucesivas, es decir, nunca se regresa a la señal original. Hace una cosa y a esa señal que ya le hizo esa cosa, la desplaza. Y luego le cambia la escala. Este es el procedimiento. Y usted tiene que llegar finalmente a esto. Si no llega a esto, no ha hecho nada. ¿Ok? Y no se gana nada porque todo el procedimiento estaría mal hecho en algún paso intermedio. Entonces, esa es la solución final. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Bien, lo que le explican aquí ya es lo mismo que yo he venido haciendo durante toda la clase, ¿no? Tomar puntos de referencia para que vean cómo se desplaza la señal de un punto a otro, ¿no? Lo que yo he venido marcando, aquí también lo marcan para que vean cómo se cambia la referencia de la señal. Bien.
Y aquí hay un ejemplo final, esto se los dejo para que lo analicen, porque esto es parte del deber. Entonces, miren, le dan una señal discreta y a partir de esta señal discreta hay que obtener x de n menos 4 y x de 3n más 1. ¿Ok? Observen que en el literal A hay que hacer un desplazamiento de 4 unidades hacia la derecha. Y en el caso B hay que hacer un desplazamiento de 1 unidad hacia la izquierda, pero también hay que hacer un cambio de escala. La solución está aquí. Esta sería la solución del literal A y esta sería la solución del literal B. Pero como ustedes pueden ver aquí, no hay el procedimiento. Entonces yo le voy a dejar a ustedes propuesto, ya está la solución, haga usted el procedimiento hasta llegar aquí. Y haga usted el procedimiento hasta llegar aquí. Tiene que darle esto. Ya le estoy dando la respuesta. Usted solamente compruebe realizando el procedimiento. Esto se lo dejo para que lo practiquen en la casa y estén listos ya para realizar el deber. De hecho, creo que este ejercicio es parte del deber. Entonces, eso es lo que teníamos para hoy. Espero que les haya servido de provecho y que con eso puedan ya desarrollar ese deber que está planteado ahí en la semana 1. También hay otro en la semana 2, que ya también deberían empezar a revisarlo. Tiene que ver mucho con esto. Bien, faltaría un temita más ahí que lo veríamos en la siguiente clase, pero con eso se pueden completar esos dos deberes de la semana 1 y la semana 2. Son muy parecidos los dos deberes, solo que en el deber 2 les indico unos ejercicios del otro libro, que es el tratamiento digital de señales de Oppenheim. En la semana 2 hay un enlace que dice enlace para bibliografía de PDS. Ustedes pueden descargar ahí todos los libros que van a necesitar. Está en un Google Drive que yo ya les compartí. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Inge, disculpe, buenas noches. En el deber, primero ahí dice de la 1.1 a la 1.5 y o sea, cuando ya va a descargarse el deber, dice solo 1.1 y 1.2. ¿Se hace hasta el 1.5 o solo del 1.1 al 1.2? Porque ahí decía así. Y había puesto otros literales en de la semana 2. Ahí estaba así. En la semana 1 dice ahí 1.1 hasta el 1.5 y después más arriba da un archivo y... Pero yo ya arreglé eso. O sea, un estudiante me escribió diciendo que había unos ejercicios que se estaban repitiendo de un deber al otro. Ya yo arreglé ese problema. Ya. Ya, Inge, muchas gracias. Ya. Ahorita entre nuevamente el deber y revise, porque ya yo arreglé, creo que el de la semana 2, que creo que se estaba repitiendo un ejercicio ahí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿cómo está? Buenas noches. No sé si es que al inicio de la clase tomó asistencia, porque yo ingresé unos 10 minutitos antes porque estuve en otra materia. ¿Cuál es su nombre? Diego Gualotuña. Gualotuña. Ajá. Gualotuña, ya, ok. Gualotuña Diego. Inge, y de Martínez Gracias. también. Martínez. Sí, Inge, por favor. Ya, por favor, la próxima vez traten de ingresar a tiempo, porque eso es igual que llegar tarde a una clase. Dije a mí también, por favor. Kaisa. Ya, ok. Eso dije. Bien, por esta vez, pero traten de entrar a la hora debida porque esto es igual que una clase presencial. Entonces, yo una vez que pase la asistencia, después ya empiezo a dar clase y no regreso para atrás. Bien. ¿Alguna cosa más? Dije una pregunta, ¿los deberes los hacemos a mano o podemos hacer en cualquier plataforma? Verá, los puede hacer a mano, no hay problema. Si los puede hacer digital, mejor todavía. Ahora, no me vayan a enviar bajo ningún concepto archivo en Word, ni en JPG, ni nada de eso. Solo PDF. Si lo van a hacer a mano, lo escanean, lo editan correctamente de forma tal que no se vean las anillas de la hoja, ni la mesa del comedor, ni el gato comiendo, ni nada de eso. Porque a veces me toman unas fotos mal hechas, mal enfocadas, con poca calidad, y ustedes ya son estudiantes de séptimo nivel de la carrera, tienen que hacer buen uso de las herramientas informáticas.
Si lo pueden hacer de forma digital, hay algunos estudiantes que incluso en semestres anteriores utilizan algunas herramientas que grafican y todo, sería mejor, mucho mejor. Recuerden que la presentación también vale, no solamente que el ejercicio esté bien hecho, sino la calidad con la que presenta el deber. En cualquier caso, me envían en PDF, por favor, no en Word, ni en JPG, ni en archivos comprimidos, ni nada de eso. Listo, Inge. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, si no hay nada más, vamos a cerrar y nos veríamos en la siguiente clase. Les agradezco mucho por su atención y ya nos vemos la siguiente semana. Cualquier duda que tengan, me escriben para ayudarles. Gracias, Inge. Que tenga buena noche. Gracias, Inge. Buena noche. Hasta luego. Gracias, Inge. Ingeniero, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.